places, worn out faces, bright and early for the daily races, going nowhere, going nowhere. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Cuando sea que estén escuchando este podcast, el podcast Habla Pablo, sean todos bienvenidos a una nueva sesión de este podcast, que va a ser un podcast, un bonito podcast, pienso yo, lleno de muchos recuerdos. Va a ser un poco raro quizá, un poco difícil explicarle algunas cosas a ustedes, pero quería compartirles esta, esta historia. Quería compartir esta historia con ustedes porque me parece que me va a ayudar a mí y los va a ayudar a ustedes de cierta manera también. Espero que se encuentren bien. ¿Cómo está el perro, gente? ¿Cómo está el perro? ¿Cómo está Firulais? ¿Ya les pusieron todas sus vacunas? ¿Ha comido? ¿Está durmiendo? ¿Está jugando por ahí? Salúdanme al perro de mi parte, por favor. Y quería empezar esta sesión, esta bonita sesión, contándoles una historia. Algunos podcasts atrás les decía que en algún momento les iba a contar yo cómo había sido que había iniciado mi experiencia con Dios. No es que yo sea algún tipo de fanático religioso ni nada. Habría que ver también qué es lo que consideran ustedes un fanático religioso. Pero más que todo soy creyente, soy católico y soy creyente a partir de un acontecimiento muy bonito que sucedió en mi vida. Y se los voy a contar porque al finalizar de esta sesión quisiera que se queden con un bonito mensaje acerca de esta experiencia. Vamos a ponernos en contexto. Yo tenía alrededor de 13 años tenía yo. Tenía 13. Había entrado a un colegio del estado, había salido de primaria, entre 12 y 13 años. Había salido ya de primaria, mi mamá estaba buscando algún colegio donde ponerme. En secundaria, el colegio de primaria donde había estudiado también había sido un colegio del estado. Y bueno, a mi mamá le recomendaron un colegio que quedaba en Barranco. No voy a decir qué colegio es. Barranco es un distrito de aquí de Lima. Le recomendaron un colegio porque algunos de mis compañeros o uno de mis compañeros estaba yendo a estudiar ahí. Entonces le recomendaron este colegio de Barranco. Le dijeron, sí, es muy bueno, no se preocupe. Ahí va a estudiar, ahí va a hacer las cosas muy bien. Nada más alejado de la realidad. Pero bueno, me pusieron en este colegio de Barranco, en este colegio del estado, y arranqué mi vida en la secundaria. Yo tenía en ese tiempo ciertas maneras de ver cómo iba a ser mi vida en la secundaria. Imagínense que una de las primeras cosas que pensé era que por fin iba a saludar a las chicas con un beso en el cachete. Porque, porque en toda la primaria, yo como niño que era, no, no tenía esa costumbre, y las chicas tampoco, de darnos besos en el cachete, de saludarnos de esa manera, pero yo imaginaba que los chicos de secundaria que eran más maduros, eran más grandes, sí iban a tener esa costumbre. Era una de mis grandes preocupaciones. Decía, ¿cómo será la primera chica que me diga hola y me dé un beso en el cachete? Entonces entré a este colegio, ¿no es cierto? Entré, me pusieron en el aula B, primero B. Rápidamente conocí a muchos compañeros con los cuales hice mucha amistad. Con el que más hice amistad fue con mi compañero Juan. Si algún día escuchas esto, Juan, te mando un gran saludo. Siempre fuiste mi brother. Y con Juan pues íbamos de arriba para abajo. Era mi super brother. Teníamos muchas cosas en común, conversábamos mucho. Él vivía al costado del colegio, entonces iba a su casa continuamente. Sus hermanos mayores nos fastidiaban, nos pegaban.
por joda. Pero cuando teníamos esos espacios de estar los dos como amigos, él sacaba su guitarra, se ponía a cantar. Era muy bonito. De verdad, yo recuerdo esos tiempos de manera muy bonita. La amistad con Juan, ¿no? Juan tenía amigos en otras secciones. En ese tiempo todavía en el Perú, no sé si hasta ahora, pero en el Perú todavía se dividían los turnos en turno tarde y turno mañana. Nosotros estábamos en el turno mañana y Juan tenía amigos en el turno tarde. Los del turno tarde eran como que los más achorados, ¿no? Los más problemáticos, los alumnos más problemáticos, con más problemas de conducta. Y Juan tenía amigos ahí porque él había estudiado antes con ellos, antes que los cambian al turno de la tarde. Pasó todo ese año escolar experimentando, conociendo. Llegué a saludar de cachete a algunas chicas que se hicieron mis amigas. Y con Juan recuerdo que hacíamos muchos chistes, les poníamos apodo a los profesores, creábamos historias en nuestra cabeza graciosas. Fue un muy bonito año. Lo malo, lo malo de este año fue que yo no estudié absolutamente nada. Nada, de nada, de nada, de nada. No hacía las tareas, no estudiaba, no me preparaba para los exámenes. Mi mamá estaba siempre pendiente de mí, ¿ya? Pero ella trabajaba mucho. En ese tiempo estaban en planes de separación con mi papá. Entonces recuerdo que incluso en ese tiempo mi papá dejó de vivir en casa por un tiempo. Entonces mi mamá tenía que salir a trabajar, a buscárselas. Ella se iba más o menos cuando yo estaba durmiendo y regresaba cuando yo estaba durmiendo también. Entonces era muy poco el lapso en el que nos veíamos, pero siempre estaba como que pendiente de mí, de mis tareas, de que haga las tareas. Lamentablemente yo ese año lo repetí primer año de secundaria y digo lamentablemente porque no, perdón, no repetí primer año de secundaria, pasé primer año de secundaria. Ya estoy que cuento cosas que no son. Pasé rasgando el primer año de secundaria porque fui a vacacional con casi todos los cursos, creo. Fui a vacacional, fui al segundo año de secundaria con mis mismos compañeros. Recuerdo que teníamos una tutora que se llamaba Flor y en realidad era la única que creía en mí porque todos los otros profesores decían que yo era un problemático, que era un piraña, que era un esto, un el otro, era insoportable en la clase. Cosa que era verdad, ¿no? Cosa que era verdad porque las cosas que... Era como que yo no me aguantaba el hacer un chiste o el decir una broma. Yo no me aguantaba y solamente lo soltaba. Mi comportamiento fue empeorando, ya de ser el chistoso del salón, ya comencé a ser como que un poco más, eh, como que le faltaba el respeto ya a los profesores, ¿no? Me comencé a juntar con personas mayores de otros años, de cuarto, de quinto año de secundaria, que se hicieron mis patas rápidamente por cómo era yo, por la manera tan desinhibida que tenía, ¿no? La manera tan grotesca que tenía de ser mi comportamiento. Entonces, al juntarme yo a la edad que tenía con gente mayor que yo, mi comportamiento también era diferente. Incluso recuerdo que nos íbamos al parque que estaba a la vuelta del colegio a pelearnos con gente de otro colegio o de otros salones. Entonces ya mi conducta del gracioso del salón comenzó a convertirse en el piraña del salón. Como les digo, la única que en realidad creía en mí era la profesora Flor. Siempre estaba que no, que sí, que Pablo lo va a hacer mejor, hablaba con los tutores de otros grados de otros años para que me den chance, para que me den oportunidades. Yo la verdad nunca lo supe aprovechar. Y siempre la dejaba mal a la profesora Flor. Ese segundo año de secundaria es el que yo repito. Creo que la profesora de religión me dio la estocada final.
Ella fue la que me jaló en su curso de religión. La momia, le decíamos a esa profesora. Me jaló, simplemente me jaló. Le llegó y me jaló. Porque yo era una lacra. En todos los cursos era una lacra. Siempre me sacaban constantemente del salón. Me enviaban para la dirección. Me conocía todos los papelitos que colgaban en el periódico mural de la dirección porque me tenían contra la pared leyendo. O bueno, perdón, como castigo contra la pared en la dirección. Y yo me ponía a leer. Me hice amigo de la secretaria, comenzamos a conversar con la secretaria, me enteré su vida. Cuando llegaba el director, me veía y me decía, ven, siéntate, súper serio. Y cuando se sentaba conmigo riéndose, me decía, ¿ahora qué has hecho? A ver, cuéntame, ¿qué has hecho ahora? No, profe, me han sacado por las porras, pero dime, a ver qué has hecho. De cierta manera, creo que él se reía de las ocurrencias que tenía yo. Yo repito ese segundo año de secundaria y cambiaron de directora. Pusieron una directora mujer. Para mí fue súper vergonzoso ir al colegio habiendo repetido el año, porque mis compañeros estaban ya en tercero y yo pasaba a segundo año de secundaria de nuevo. Y para colmo de males, tan mal organizado estaba el colegio que en ese segundo año de secundaria habían puesto a varios repitentes y bueno, a uno que otro buen alumno también, ¿no? Vamos a decirlo así, tampoco no todos eran malos. Entonces habían puesto a varios repitentes en ese salón. Yo había una chica que me gustaba que estaba en el turno de la tarde y que con Juan siempre hablábamos de esta chica, recuerdo. Se llamaba, bueno, se llama porque no se ha muerto, Pía. Pía se llama. Y yo le decía, mira, que Pía es bien guapa. Y Juan me decía, sí, que mira, que es guapa, que no sé qué. Entonces, ella también justo repite segundo año de secundaria. La meten en el mismo salón que a mí. Yo estaba increíblemente feliz. Fue a lo que me aferré, creo yo, de felicidad por la situación. Y bueno, me hice amigo de Pía en ese tiempo, nos hicimos patazas. Yo en ese tiempo no entendía mucho el contexto político por el que estábamos viviendo, no el contexto político por el que pasaba el Perú en ese tiempo. En ese tiempo era el gobierno de Fujimori. Los profesores hacían huelgas para su aumento de sueldo. Entonces los profesores no iban a- al colegio a enseñar. Y en todo el colegio había un solo auxiliar nada más para todo el colegio. Puchito. Había solamente un solo auxiliar para todo el colegio. Entonces, era para el auxiliar era bastante difícil controlarnos a todos. Algunos profesores iban a enseñar, pero no todos. Entonces, imagínense esta situación, ¿no? Pongamos que eran 4 salones de segundo de secundaria, 4 de tercero, 4 de cuarto, 4 de quinto, 4 de primero, aparte de los salones de primaria y aparte de los salones de inicial. E iban 3 profesores o 4 profesores a lo mucho. Nosotros nos quedábamos prácticamente todo el día solos, sin hacer clase ni nada. Entonces aprovechábamos para hacer un montón de cosas. Recuerdo que en ese tiempo estaba de moda el grupo chileno La Ley y junto con un amigo cantábamos canciones de La Ley, ¿no? Eh, o nos poníamos a jugar cartas o nos poníamos a conversar de cosas X, no había nadie en el salón, o nos bajábamos a jugar pelota al patio, incluso con uniforme de colegio jugábamos pelota. Y así transcurría todo el día, durante todo ese año. Fue un desmadre total. Muy pocas clases hacíamos en realidad. Mi tutor era el profesor de arte, se llamaba Dongo.
Y el profesor de arte era bien estricto. Para resumirles un poco la historia, todo fue un desastre ese año, todo. Yo jalé prácticamente todos los cursos, todos mis compañeros de ese año jalaron prácticamente todos los cursos. Fue, supongo que difícil para todos. Eh, entonces, al terminar ese año, nosotros no teníamos ni idea de qué iba a pasar con nuestro futuro. Pensábamos que nos iban a hacer pasar de año a todos. Incluso íbamos con el tutor a lijar las carpetas eh, para que nos suba puntos en algunos cursos. O hacíamos otro tipo de trabajos dentro del colegio para que nos suban puntos y no jalar, ¿no? Yo pensaba que me iba a jalar, no sabía lo que se me venía. Mi mamá no pudo ir a recoger ese año mi libreta en diciembre, en la clausura del colegio. Y fue a recogerla ya, dejó pasar enero y fue a recogerla para febrero. Recuerdo muy bien esta situación porque mi mamá me dice, Pablito, vamos a matricularte para el siguiente año escolar, en febrero, ¿eh? Vamos, le digo, sí, que esto, que hay que ir, quiero ver el colegio, cómo está. Recuerdo que nosotros vamos hasta Barranco. De Chorrillos a Barranco no hay mucha distancia. Bajamos del carro, comenzamos a caminar hacia el colegio y el portero del colegio nos ve venir desde la esquina y cierra las rejas con una cadena. Cierra las rejas, a mí se me hizo extraño, pero seguimos caminando. Llegamos a la puerta del colegio y la directora estaba en la puerta. Y tenía un folder manila con un documento. Y mi mamá le dice, ¿qué tal, señora directora? Buenos días, vengo a matricular a Pablito para el siguiente año escolar. Ah, le dije, viene a matricular a Pablito. Mire, señora, le dice, y abre el folder. ¿Y el folder qué cosa era? Era una recopilación de firmas de profesores. eh, yo siempre exagero la historia porque digo que firmaron los profesores, los alumnos, la PAFA, los señores del kiosco, los señores de limpieza, pero no, fue de los alumnos, de los profesores y de la directora, para que no me acepten ese año escolar en el colegio. Mi mamá, imagino yo, con mucha vergüenza, vio el documento y simplemente optó por irnos del colegio. Nos fuimos, regresamos a casa. Yo dije, me van a sacar, pero la chochoca me van a partir en 4, me van a romper en 6. Todo el camino de regreso fue en silencio, fue súper silencioso hasta mi casa. Mi mamá no me dijo nada. Tenía y sentía por mí ese amor de madre tan injusto quizá, de creer que la culpa la tenían mis compañeros y no yo, ¿no? Injusto porque en realidad la culpa la tenía yo. Muchos de mis compañeros de ese salón repitieron el año y se fueron a otros colegios. Entonces, mi mamá, al no saber qué hacer conmigo, había repetido ya 2 años. eh, no sabía en qué colegio ponerme, ningún colegio me iba a aceptar con las notas que tenía, con la nota en la conducta que tenía. Le habló a mi padrino, le dijo, ¿sabes qué? Que se vaya a vivir contigo a Magdalena, otro distrito de Lima, un poco más lejos de Chorrillos. Mi padrino atracó, le dijo, sí, no te preocupes, yo le consigo una vacante en tal colegio. Se suponía que yo iba a ir a ese colegio, que era colegio católico de sacerdotes, e iba a comenzar mi nueva vida ahí. La cosa es que mi tío nunca consiguió la vacante. Le dijo, mira, hay un colegio en Los Cedros, en Chorrillos, que es muy bueno, me han dicho que es muy bueno. Mándalo para allá y una vez que termine el primer año, al siguiente año lo llevo yo acá a mi casa. Mi madre atracó, o sea, aceptó.
No sé cómo hizo para tener documentos en los que diga que yo había pasado a tercer año de secundaria y ya casi, bueno, ya empezado el año escolar, eh, me pusieron en el colegio en el cual acabé la secundaria. Era un colegio particular, un colegio totalmente distinto al colegio del estado donde yo había estado. Un colegio con reglas, con muchos encargados, con mucha gente responsable de mí, responsable de mí, y que me vigilaban todo el día. Entonces yo recuerdo incluso que el primer día del año escolar yo me peleé con un amigo, cuál es mi amigo hasta ahora, se llama Brian, porque por una tontería, él me decía así, que tú te crees malo, que no sé qué, y yo que no me quedé atrás. Recuerdo que él se subió a una carpeta y me dijo, yo soy más alto que tú, y se tiró encima mío para pelearnos. Yo lo agarré en el aire y lo tiré contra una carpeta y la profesora nos vio. Díaz, dijo, Garay, su cuaderno de control, y me puso una anotación inmensa con un lapicero rojo en el cuaderno de control. Llegué a mi casa, mi mamá vio la anotación y dijo, pero Pablo, el primer día de clase, ¿cómo es posible? Y yo le decía, pero ¿qué quieres que haga? Entre lágrimas, ¿qué quieres que haga? ¿Que me deje pegar? ¿Qué cosa quieres que haga? Ya no soporto estar aquí, cámbiame, regrésame a mi colegio, me voy a portar bien, le decía. No, Pablo, me decía, no te voy a regresar, regrésame. Yo quiero estar con mis compañeros, acá no conozco a nadie, todo el mundo quiere pelear conmigo, yo no me voy a dejar. Y mi mamá puso mano dura y me dijo, no, no, no te voy a cambiar. Entonces tuve que continuar en ese colegio. Yo no sabía nada estando en el colegio del estado y menos sabía estando en el colegio particular. Las clases para mí eran diferentes, yo no entendía nada de lo que me explicaban. Fue durísimo para mí los primeros meses. Y yo entré en marzo, en abril entré. Aquí las clases comienzan en marzo, yo entré un mes después, en abril. Y se me hizo muy duro, se me hizo muy difícil. Recuerdo que entró una vez, un día, un profesor de religión. Hizo su clase así como él acostumbraba a hacer su clase. Y cuando terminó su clase dijo, y por si acaso, para los que quieran, el otro mes hay un retiro. Si quieren van, si quieren no van, me da igual. Y se fue. Yo escuché esta palabrita retiro y era una palabrita que yo ya había escuchado antes. Se la había escuchado a mis hermanas, porque mis hermanas participaban en la parroquia que quedaba a la vuelta de mi casa. Entonces yo lo comenté en mi casa y en mi casa dijeron, sí, retiro, que se vaya. Me comenzaron a listar mis maletas, faltaba un mes. Me comenzaron a listar mis maletas, anticipar, no, no tenían plata, pero para eso sí tenían plata. Lo tomaron como una terapia quizás, ¿no? Como algo que me iba a poder ayudar a mí. Yo la verdad no tenía ni la más mínima idea de lo que se trataba. Pasaron los días, se acercaba cada vez más el día de este retiro y yo que no podía estar quieto, recuerdo que me robé el examen, una de las copias del examen bimestral del colegio, porque en un día nos mandaron a la sala de cómputo, faltaban computadoras para nosotros, nos sentamos atrás y atrás estaban las copias de los exámenes. Me robé el examen. Supuestamente yo dije, aquí la hago, voy a pasar por fin un examen. Nos descubrieron, la persona que era encargada de la disciplina en ese tiempo
era amigo de una de mis hermanas para mi mala suerte. Nos descubrió, nunca me dijo cómo nos descubrió hasta ahora. Y me citó a mi hermana, pero era una persona con una paciencia increíble. Hablaba con un cariño y con un amor increíble. Yo que pensé que me iban a decir, sí, que tú eres un así, un asá, ¿cómo vas a hacer esto? Expulsado del colegio, ¿no? Esa persona lo manejó muy bien y habló con mi hermana y le dijo, no te preocupes, bueno, esto es una equivocación, ¿no? Un error que yo sé que Pablo va a poder remediar y que esto que lo otro. Me suspendieron un día del colegio y me mandaron a hacer planas, ¿no? No debo robarme el examen bimestral, etc. Se acercaba el día del retiro y para mi mala suerte el pago del retiro se lo tenía que hacer a este señor que era el encargado de la conducta porque él también iba a ir al retiro. Yo por mucha vergüenza de lo que había pasado no le di la plata a él y se la di a mi profesor de religión. Llegó el día del retiro, alistaron mis maletas, fui a la iglesia, estuve esperando a que llegue el bus, llegó el bus, nos subimos, mi mamá y mis hermanas llorando, mi papá no. Yo no sabía por qué lloraban, yo parecía que me estaba yendo a la guerra o algo así. Llegué a la casa de retiro que queda también en Chorrillos y salió a hablar esta persona, el encargado de la disciplina en el colegio en ese tiempo. Y comenzó a hablar y mientras hablaba me miraba y las cosas que decía era como si me las dijera para mí. Y en ese momento yo me sentía muy nervioso, no sé por qué. Sentía muchos nervios, de verdad, estaba con las manos frías, sudosas, estaba muy nervioso por la situación. Y él dijo, si tú estás aquí es porque eres un valiente, es porque tú eres una persona valiente. Bueno, llegó la experiencia, pasó la experiencia de estos 3 días ahí. Yo puedo decir que tuve una experiencia con Dios ahí, puedo decirlo a ciencia cierta. Y a partir de ahí, siento yo que mi vida cambió para bien. Comencé a hacer cosas diferentes, comencé a estudiar más, a esforzarme más en el colegio. Comencé a conocer a otras personas que habían ido a este retiro conmigo. Comencé a ir a las reuniones que tenían en el colegio. Ya deben ustedes saber más o menos de qué se trata, ¿no? Son reuniones en las que se habla, se lee la Biblia, se hacen cánticos, alabanzas, uno baila, ¿no? En ese tiempo como, llegábamos casi a las 100 personas. Era una gran cantidad de personas. Y yo me sentía muy bien en ese lugar. Comencé a conocer a otra gente, otras personas diferentes a la gente a la que yo conocí en el barrio o la que yo conocí en el colegio del estado, incluso personas diferentes a las que yo conocí en mi salón. Personas muy buena onda, que siempre tiraban la buena, que siempre estaban con una sonrisa, que no me juzgaban, no me miraban con ojos de juicio. Entonces me fue gustando cada vez más. Comencé a ir a las reuniones, se venía otro retiro, me escogieron para ser parte del equipo de retiro. Yo estaba, pero para mí era el éxtasis, para mí era algo increíble. Fue algo mágico también como me invitaron porque me dieron una carta. Yo no esperé hasta llegar a mi casa para leer la carta, fui al baño y la leí, decía te esperamos el domingo a tal hora. Para mí fue increíble la convocatoria, mayor que una convocatoria a la selección, creo. Fue increíble. Nos preparamos para el retiro. Yo fui a la cocina. En la cocina conocí a una señora increíble que me enseñó a rezar el rosario.
que hasta ahora somos amigos. La señora se llama Delia y ella tiene hasta ahora un espíritu muy juvenil, ¿no? Ella como que no le puedes hacer chistes de jóvenes como para que no lo entienda porque lo capta muy rápido. Tiene ese espíritu bastante juvenil. Entonces eso me agradó porque fue una adulta, una mujer adulta que uno la veía como mamá, pero en ese verla como mamá también la veía como amiga por su manera de comportarse ante las cosas de los jóvenes, ¿no? Conocí a muchos amigos que en ese tiempo estaban también en la cocina junto conmigo. No, me enseñaron a ella a preparar comida para mucha gente, vi cómo era esto de las medidas, cómo era esto de cocinar para muchas personas, el amor con el que se cocina para las personas que van a ir al retiro. A uno lo ponen en la situación en la que las personas que van a ir son Jesús prácticamente. Entonces recuerdo que limpiaba los baños, cocinaba, limpiaba los cuartos, y todo lo hacía con mucho amor, me nacía hacerlo todo con mucho amor. Después de estar para 2 o 3 experiencias en la cocina, me dijeron que ya me tocaba estar con el grupo de arriba, grupo que se encargaba de hacer las charlas para los retiros. Yo no me quería ir en realidad de la cocina, a mí me encantaba cocinar y estar en el ambiente de la cocina. Pero ellos insistieron y me dijeron que me tocaba a mí ya hacer cosas diferentes, ¿no? Recuerdo que el primer tema que me dieron fue un tema muy fuerte dentro de la experiencia. Yo me preparé mucho, me preparé muchísimo. Conseguí estadísticas, imprimí un montón de estadísticas, etcétera. Cuando me tocó hablar se me cayeron los papeles, fue todo un desastre, todo un desastre, todo un desastre. Y así aprendí. Formamos un grupo bastante bonito de algo de 15 personas, entre hombres y mujeres, aparte de los encargados eran 3. Y todo fue tan bonito, el grupo que se formó era tan bonito, éramos tan unidos. Ellos nos decían que nosotros éramos la mejor generación que había existido de gente que hacía retiros, que éramos una gran generación, increíbles personas, con mucho talento para hacer muchas cosas en los retiros. Nosotros ya estábamos en 5.º año de secundaria para ese tiempo. Yo tenía cierto temor de acabar la secundaria porque decía, ¿cómo vamos a hacer después para reunirnos? ¿Cómo vamos a hacer después para vernos? Algunos no van a poder, algunos van a estudiar. Ya no vamos a tener la costumbre de en el recreo nos reunimos, en el recreo hacemos esto, hacemos el otro, ¿no? Porque aprovechábamos que estábamos en el colegio para reunirnos, o íbamos después del colegio para reunirnos. El grupo que se formó fue increíble, como les comento, y llegó el día de salir del colegio. Recuerdo muy bien que en la clausura de cuando acabé 5.º año de secundaria, mi mamá fue conmigo a la clausura en donde me graduaba. Estaban estas 3 personas encargados, se le acercaron a saludar a mi mamá y aquel encargado de disciplina en ese tiempo, con el que había tenido este problema del robo del bimestral, que se había hecho muy mi amigo, se acercó y le dijo a mi mamá, señora, usted tiene un hijo maravilloso. Creo que nadie hasta ese momento me había dicho algo tan bonito, o había dicho algo tan bonito de mí.
Le dijo: señora, tiene un hijo maravilloso. Terminamos quinto año de secundaria. Llegó el verano. Nos convocaron para otros retiros en otros lados. Íbamos, sí, las mismas personas, con mucho esfuerzo, porque ustedes saben, cuando uno sale de secundaria se pone a estudiar, comienza a estudiar lo de su carrera, o estudia inglés, o estudia algo, ¿no? O comienzan a trabajar. Pero con mucho esfuerzo íbamos y todos llegábamos. Este grupo estuvo unido todo ese verano y poco a poco se fue desintegrando. Pasó algo dentro del grupo que no vale la pena comentar, pero que fue, siento yo, el primer paso para la destrucción, para el alejamiento. Poco a poco se fue yendo uno, otro. Uno decía: no llego, no voy a poder, mis horarios, mis estudios, el trabajo. Y poco a poco se fueron yendo esas personas que fueron tan especiales para mí en ese momento. Gente a la que yo consideraba mis hermanos, porque así habíamos crecido en la fe, como hermanos. Mientras más pasaba el tiempo, más se iban yendo. Comenzamos a conocer a gente de otros lugares a donde íbamos a hacer retiros, pero no era lo mismo. Para mí, no era lo mismo. Las personas que yo había conocido y con las que había iniciado ya no estaban más. Pasaron los años, pasó el tiempo, yo fui creciendo, me fui dando cuenta de algunas cosas que no estaban tan bien. Me fui dando cuenta que las personas responsables de nosotros eran seres humanos que cometían errores. Quizá yo, de cierta manera, y las personas que estaban ahí también, los habíamos puesto en un pedestal, los teníamos muy alto. Y nuestro error, quizá, como jóvenes que éramos, fue el no habernos dado cuenta que eran personas como nosotros y que se equivocaban como nosotros. Quizás esto de verlos así súper alto hacía que les justifiquemos algunas cosas, ¿no? Que veamos normal algunos comportamientos. Yo traté como pude de continuar yendo por, por mi fe, por la nostalgia, por la amistad. Y también, hay que decirlo, porque yo encontraba ahí un refugio a mi día a día. Encontraba un refugio a las cosas malas que me pasaban. Poco a poco, como les digo, se fueron yendo. Cuando yo empecé tenía 15 años. Hoy tengo 30. Han pasado 15 años de eso. ¿Cómo serán las cosas que de todo ese grupo de 15 personas que éramos, en este momento no hay ninguno? Mis contemporáneos y por ahí menores que yo por 1 o 2 años, que eran parte de este grupo, se fueron. Algunos son de otra religión, algunos definitivamente ya no creen más en Dios, a otros no les interesa. Otros sí son católicos, pero todas las costumbres que teníamos en ese tiempo
en relación al catolicismo, como ir a misa, como ir a una comunidad, como quizás leer la Biblia e instruirnos acerca de la fe, ya no están más. Las personas encargadas de este grupo están haciendo también sus vidas, con sus aciertos y sus equivocaciones como todos. Yo tuve durante mucho tiempo un deseo de poder tenerlos a todos de nuevo juntos. Los llamaba por teléfono, iba a sus casas, le decía, mira, nos reunimos tal día, si llegas, acomoda tus horarios, yo creo que sí puedes. Hay un retiro, mira, para que nos ayudes, para que vayas, para que colabores, como en los viejos tiempos. Pero no podían. Y hasta ahora no pueden. Los recuerdo a muchos. Con muchos me he encontrado por la calle o en una fiesta, en una reunión. Tenemos amigos en común todavía con muchos. A otros casi ya ni los veo. Mientras fui creciendo, me fui dando cuenta de los muchos problemas que como fe católica tiene la iglesia. Y no es por juzgarla, ni por señalarla, ni por renegar de mi fe, porque es mi fe. Yo supongo que cada una de las personas que me escuchan ahora tienen su fe y su creencia, y la respeto. No, esta sesión no tiene como fin convencer a nadie a que sea algo. El mensaje va por otro lado. Durante mucho tiempo traté de que todos nos volvamos a juntar, pero lamentablemente nunca se dio. Nunca se dio. Lamentablemente también las personas encargadas de todo esto fueron poco a poco desligándose de nosotros y era normal, ¿no? Ya no éramos más adolescentes. Y siento también que los errores que ellos pudieron cometer, nosotros los cometimos con gente menor que nosotros. Porque ya cuando nosotros fuimos creciendo nos fuimos encargando de cosas. ¿A qué voy con toda esta reflexión? Yo no he perdido mi fe. Yo no reniego de las cosas negativas que pasaron. Pero sí, durante todo este tiempo y durante todas estas vivencias por las que he ido pasando, en donde veía a mis amigos, a mis hermanos yéndose, algunos no quieren ni recordar los momentos que pasamos juntos. Después de haber cometido tantos errores personalmente y de haber visto a mis hermanos cometer muchos errores también, quisiera que nos quedemos con la imagen de que todos cometemos errores, de que no está bien idealizar a las personas, por más que tengan muchas cualidades, que si tú crees en algo, en lo que sea, cree en ese algo, pero date cuenta que la gente que está alrededor a veces mete la pata y comete errores. Y eso no te debe alejar de las cosas de las que tú crees, sea cual sea tu creencia. A mí me entró la nostalgia, quería hablar de esto porque este mes es bonito, es especial. El siguiente podcast lo voy a hacer con unos amigos hablando de la Navidad. Pero quería hacer esta reflexión de mi encuentro con Dios
porque para mí fue recontra especial. Yo considero que Dios tuvo que ver en la designación del colegio donde fui, de que no se encuentren vacantes en el otro colegio, de haberme ido de retiro en ese año con esas personas. Personas a las cuales extraño muchísimo, a las que quiero muchísimo y quisiera algún día poder reencontrarme con ellas. Con algunas sigo hablando, algunos y algunas aún tenemos un lazo de amistad muy fuerte, pero con otros ya no. Yo sé que quizás de cierta manera no van a entender, o algunos sí, ¿no? Algunos que han tenido gente muy cercana a ustedes y que de repente ya no están por diferentes situaciones de la vida. A esta comunidad que teníamos, a este grupo muy bonito y muy unido que trabajó junto durante 4, 5 años, 6 años, unido y junto. Lamentablemente lo desunió malas decisiones, inmadurez, errores que cometemos todos. Y sobre todo, creo que lo que desunió a este grupo tan bonito fue haber cometido un error y quedarse en ese error y no sobrepasarlo y no dar un paso más allá. Lamentablemente ahora ya de grande, teniendo 30 años, veo hacia atrás, veo la actualidad de las personas encargadas y me doy cuenta cuánto fallamos todos, ¿no? Sin darnos cuenta a veces. Cuánto le fallamos a las personas que están detrás de nosotros, nuestros hijos, nuestros sobrinitos, nuestros hermanos menores, nuestros alumnos si somos profesores. Si perteneces a un grupo parroquial, tus hermanos menores. Si eres el coordinador, la gente que está a tu cargo. Si eres un jefe, las personas de las cuales eres responsable. Cómo a veces no nos damos cuenta que la gente que está detrás de nosotros nos ve como sus ejemplos. Y qué lamentable que por malas decisiones que nosotros tomamos a veces, esos ejemplos se tengan que romper. Pero me queda una gran esperanza. Y esa gran esperanza es creer que mi fe, hablando ya de manera personal, no se guarda en la gente, en las personas, en los hombres, sino se centra en lo principal, que en este caso es Dios. Espero que tu fe, en lo que sea que tengas fe, se centre en esa convicción que tienes y no en las personas que te rodean. Todos fallamos, no te confundas. No estoy juzgando a ninguna de las personas que participaron de esto. Todos cometemos errores y no está bien juzgar, porque uno no sabe cuándo va a cometer un error parecido o igual. Pero sí, y esto es una recomendación personal, pongan su fe y su convicción en eso en lo que creen firmemente. Y dense cuenta que las personas fallan y cometen errores y se equivocan.
Les mando un saludo especial si en algún momento escuchan esto, todos mis hermanos, donde quiera que estén, siempre los recuerdo. Yo personalmente también soy muy ingrato y creo que de un tiempo para acá perdí esa fe en reencontrarme con todos de nuevo. A veces veo sus fotos, veo las fotos antiguas que tenemos cuando éramos un grupo y me entra mucha nostalgia. Pero bueno, ánimo, fuerza, donde quiera que estén, sigan adelante. Crean en lo que crean, sigan adelante. No quiten su vista de sus ideales y de sus convicciones. Y si en algún momento les viene una mala noticia de alguien que hizo algo mal, que en algún momento se encargó de ustedes, que en algún momento fue responsable de ustedes, que en algún momento ustedes se endiosaron, no los juzguen. Todos cometemos errores. Sigue firme en lo que crees. Deposita todas tus monedas en esa convicción y sigue adelante. Si en algún momento leen esto, les mando un fuerte abrazo. Espero que estén bien. Siempre los recuerdo. Y siempre van a ser para mí una bonita etapa en mi vida. Si hoy soy lo que soy y pienso como pienso y hago lo que hago, es porque ustedes tuvieron mucho que ver en eso. Si hoy siento esa rabia, esa ira por dentro que me impulsa a que se interesen más en las personas, en los jóvenes, en los colegios, en que se comunique mejor el mensaje, en que la gente se acerque mucho más a una manera de pensar positiva, buena, que los va a ayudar, es porque mucho lo aprendí de ustedes y se los agradezco. Este ha sido un podcast medio feeling, ¿no? Podcast medio sentimentalón. Lo hice y estaba viendo algunas de las fotos, ¿no?, que tengo con estas personas. Fotos antiguas de hace mucho tiempo ya. Todas las experiencias que hicimos, todas las reuniones que tuvimos, tantas risas, tantas anécdotas, tantos momentos bonitos que vivimos juntos, tantas situaciones por las que pasamos juntos, porque uno se enfermó, falleció el papá de uno, falleció el papá de otro, la mamá de alguno, y todas esas situaciones las pasamos juntos todos en ese tiempo. Pero bueno, les mando un fuerte abrazo a todos. Espero de verdad que en este momento de su vida sean felices y que no se olviden que en mí siempre tienen un amigo, sea como sea la situación. Este fue el podcast tristón de Habla Pablo, el podcast del pueblo, el podcast que te hace llorar con una historia sin que sea tuya. Les quería dejar esta historia como una reflexión, por si acaso yo no he perdido mi fe, sigo teniendo fe. Me invitan a algunas experiencias, de vez en cuando voy y comparto. Siempre me gusta hacerlo. Creo que la iglesia debe tener una renovación, eso sí. Creo que hay cosas que hay que mejorar, pero sigo creyendo firmemente en mis convicciones.
en mi fe. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido esta sesión, que hayan podido sacar algo bueno y bonito de esto. Y no todos van a ser así, todos los podcasts van a ser así tristones, ni nostálgicos. El lunes soltamos un podcast con unos amigos acerca de la Navidad, de cómo era la Navidad en tu jato, así como es la Navidad en tu casa. La Navidad en mi hogar era un loco, ya les contaré, para que se rían un rato. Este fue Habla Pablo, el podcast del pueblo, el podcast de la gente que no tiene derroche, de la gente que tiene perritos y gatitos, aunque sea imaginarios, de la gente que tiene fe y cree en sus convicciones y lucha por ellas. Este es el podcast de la gente que quiere seguir adelante. Me pueden seguir por Instagram en hablapablo.podcast, en la página de Facebook Habla Pablo, en Twitter como @cavalushi con S, @cavalushi1. Y gracias por continuar escuchando estas sesiones del podcast. Me alegra mucho ver que hay mucha gente que apenas salió una sesión, están ahí para escucharlo rápido. Este fue Habla Pablo, el podcast del pueblo. Un abrazo. Hasta luego. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. The people run in circles, it's a very, very